Buenas tardes, continuando con el ciclo de exposiciones de la materia contencioso administrativo del profesor Osvaldo Cancino. Hoy vamos a hablar sobre la procedibilidad para acordar medida cautelar. En cuanto al caso que nos corresponde, debemos aclarar que observamos dos elementos fundamentales que impidieron que la medida fuera admitida por el tribunal. El primero tiene que ver con que la demanda se introdujo con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia derogada del año 2004, cuando debió haberse hecho con la ley vigente del 20 de febrero del año 2011. En segundo lugar, el escrito debió estar bien fundamentado, acompañado de documentos que probaran y demostraran los supuestos que justifican la violación o amenaza de los derechos que se estaban reclamando. Es decir, el fumus boni iuris, que es el primer requisito, no se llenó como lo establece la ley. Para que se determine que solo la medida podía evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, es decir, se debió demostrar que su defendido, producto de estas medidas, había resultado afectado en su salud, en su condición económica y familiar, por cuanto le fue suspendido el sueldo y los beneficios que gozaba, afectando su patrimonio personal y familiar. De allí que se pudo haber blindado su solicitud, puesto que existía un riesgo manifiesto que afectaba su modo de vida social, su salud y su familia, y que el resarcimiento de este derecho no significaba que el juez emitiera un juicio a priori, por cuanto se le estaba garantizando sus derechos irrenunciables y necesarios para poder llevar a cabo el proceso de juicio en el cual se encontraba inmerso. De allí que no hubiese resultado afectada su salud mental, física y emocional, así como su familia, si se hubiese logrado demostrar a través de esta medida cautelar que dicho ciudadano se le habían vulnerado todos sus derechos. Elementos que no quedaron demostrados y por lo tanto el tribunal no admitió dicha medida. En cuanto al juez, el juez se basó precisamente en el requisito fumus boni iuris, es decir, los alegatos que se presentaron no fueron suficientes, ni demostraron o justificaron la aplicación de la medida solicitada, y se acogió a lo que establece el artículo 104 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que para resguardar las apariencias del buen derecho invocado y garantizar los resultados del juicio, ponderando los intereses públicos, generales y colectivos concretizados y cierta gravedad en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. Es decir, el juez no se pronuncia por cuanto se iría a pronunciar sobre el fondo del asunto. En cuanto a nuestra posición, creo que comparto la posición que toma el juez, porque no se puede dictar una medida cautelar innominada de suspensión de efectos, siendo que los alegatos que se presentaron fueron insuficientes y no llenaban los requisitos del fumus boni iuris y mucho menos del periculum in mora. Por tanto, de haberse admitido la medida y haberse dictado esta medida cautelar, esa medida pudo haber sido apelada, resultando favorecida la institución, por cuanto no se llenaron los requisitos que establece la ley para que se pudiera dictar esta medida cautelar. Muchísimas gracias.